Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a continuar con nuestro ciclo de cine europeo y en esta ocasión os voy a comentar una película polaca. Creo que aquí en lo que es la historia del canal no he comentado hasta ahora una película de origen polaco, pero yo creo que ya iba siendo hora. Además voy a comentaros lo que es sin duda una de las películas más complejas que yo he visto seguramente en mi vida, junto con otros grandes films también muy complejos, con muchísimas aristas como puedan ser Ciudadano Kane de Orson Welles, El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, La Dolce Vita de Federico Fellini o Fanny Alexander de Ingmar Bergman. Pero esta película se puede decir que en su momento no resultó un gran éxito de taquilla. Es más, esta película se la puede catalogar como una superproducción épica o una superproducción histórica. Pero en 1966, cuando se filmó, cuando se estrenó esta película realmente, el cine de superproducciones épicas, las épicas históricas, realmente ya estaban un poquito de capa caída. En los años 60 se habían filmado películas, ya os digo, por ejemplo, últimamente en el 63, 64, como Cleopatra de Joseph Mankiewicz, o La caída del Imperio Romano de Anthony Mann, que había supuesto la última gran obra maestra del cine clásico, y que las superproducciones épicas históricas ya estaban un poquito pasando de moda. Pero esta película no tiene absolutamente nada que ver con las producciones o con las superproducciones hollywoodienses de aquella época. Es una película inspirada en el antiguo Egipto, y se puede decir que por su puesta en escena, por su vestuario, por su dirección artística, es desde el punto de vista histórico la representación más fiel de lo que puede ser o de lo que pudo ser evidentemente el antiguo Egipto. Es una película del año 1966 cuyo director se llama Jerzy Kawalerowicz, además que es coetáneo de la misma época aproximadamente que el más conocido director Andrzej Wajda. Esta película es nada más y nada menos que la tengo tanto en DVD como en Blu-ray. En DVD, que ya la tenía desde hace ya bastantes años, tanto en DVD como en Blu-ray, Faraón, del director, ya os digo, Jerzy Kawalerowicz, y protagonizada por un elenco de actores, evidentemente, tanto aquí como en España como internacionalmente, no excesivamente conocidos, como son Jerzy Selznick y Bárbara Bliska, dos actores que aquí en España seguramente no os dirán absolutamente nada, pero que en su país fueron grandes personajes, grandes personalidades, mejor dicho, dentro de lo que fue el mundo del espectáculo, de lo que fue evidentemente el cine polaco. Yo os digo que esta película es una de las grandes películas que yo puedo comentar aquí en el canal respecto a su complejidad, porque tiene muchísimas aristas. Es una película que se puede enfocar desde un punto de vista histórico, y eso que el personaje, el protagonista, es un faraón que realmente nunca existió, pero que todos los acontecimientos en los que vive este faraón, como fue el poder político de los sacerdotes, la situación económica y social del antiguo Egipto, de lo que era la sociedad del antiguo Egipto en ese momento, perteneciente a la 20ª dinastía, digamos que sí que son evidentemente aspectos puramente históricos. Realmente Faraón se puede catalogar como un drama histórico, un drama épico, aunque el protagonista no exista, pero todos los acontecimientos que vive desde un punto de vista relativo y sobre todo lo que es la ambientación histórica desde el punto de vista de puesta en escena, sí que son muy fieles a todo lo que hemos visto en jeroglíficos, lo que eran las representaciones del antiguo Egipto que hemos visto en papiros, ya os digo, en jeroglíficos. En ese sentido la película es sumamente compleja. Todo lo que es el argumento, todo lo que es el guión, también tiene muchísimas aristas. Se la puede enfocar desde muchísimos puntos de vista, pero esta película se puede, digamos, separar de las superproducciones hollywoodienses, porque las superproducciones hollywoodienses representativas del antiguo Egipto, ya os digo, los 10 mandamientos, Sino el egipcio, perdón, Tierra de faraones, todas aquellas, digamos, tenían una puesta en escena muy ampulosa, tenían guiones donde había muy buenos y malos muy malos. Pero no estamos dentro de lo que es un cine puramente norteamericano o comercial. Evidentemente este vídeo no está para tirar por tierra todas estas maravillas cinematográficas que, por ejemplo, Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, yo considero que es una de las mejores películas de la historia del cine. Pero Faraón, digamos que se aleja de estas superproducciones
porque el rigor histórico en lo que se refiere a la ambientación y la dirección artística no tiene absolutamente nada que ver. Esta película está muy alejada de la pomposidad y de esa puesta en escena tan excesivamente colorista que muchas veces tuvimos en aquellas películas. Es decir, se aleja por completo, y todo esto, digamos que fue lo que pilló con el pie cambiado a todo lo que fueron los críticos, lo que fue el público de la época cuando fue a ver esta película. La gente se esperaba a ver una superproducción histórica desde un punto de vista a lo mejor hollywoodiense. Efectivamente, la película es muy cara, tiene grandes decorados, tiene grandes cantidades de extras, es muy ampulosa en ese sentido, pero también es bastante parca en otros tantos aspectos, que la aleja por completo de las superproducciones, ya os digo, que se realizaron en Hollywood. Yo os digo que la película pilló con el pie cambiado tanto a crítica como a público, y es una película que en su momento no tuvo excesivo éxito. Fue estrenada en Cannes, pero que la película, como pilló con el pie cambiado, yo digo, tanto a crítica como a público, no fue exitosa en su momento. Pero a lo largo de los años, Faraón ha ido cobrando mayor importancia dentro de lo que es el cine de autor, dentro de lo que son las producciones europeas, y sobre todo por el contenido que tiene, que ya os digo, es complejísimo. Si queréis, quedaos hasta el final conmigo porque vamos a destripar Faraón como una de las películas más complejas que yo he comentado aquí en el canal, desde cualquier punto de vista, desde la puesta en escena, desde las interpretaciones, desde todos los acontecimientos que van a vivir los protagonistas y sobre todo, digamos, de ese argumento y de ese guión que está cargado de connotaciones sociales y políticas. Es decir, Faraón no es una superproducción de buenos y malos, sino que es una superproducción de crítica social, de crítica política, que nos habla de muchísimos aspectos. Nos habla de la ambición de poder, nos habla del conservadurismo de los sacerdotes o del poder político que ejerce realmente, digamos, lo que eran la iglesia, pero no la iglesia, evidentemente, de como la conocemos hoy en día, sino el poder religioso que tenían los sacerdotes de Amón en el antiguo Egipto. Es una película que también nos habla sobre el racismo, es una película que nos habla sobre la sexualidad utilizada para alcanzar determinados fines individuales. Es una película que nos habla realmente de lo que son las luchas internas para alcanzar el poder, del abuso de ese poder. También es una película que nos habla de la utilización de lo que es la ignorancia del pueblo para que determinadas personalidades alcancen y permanezcan en un status quo completamente, digamos, indefinida en el tiempo. Es una película que también tiene connotaciones políticas y sociales, incluso de la España que estamos viviendo actualmente. Cuando os comente todo esto, ya veréis realmente a lo que me estoy refiriendo. Pero es una película que digamos que como principal lectura es una crítica social a un poder político ejercido por unos determinados personajes que en realidad no tenían que ejercerlo. Es una película que, ya os digo, tiene muchísimas connotaciones y todas ellas, además del argumento, lo vamos a ir desentrañando poco a poco a lo largo del vídeo. Desde un punto de vista, digamos, argumental, la película está basada en una novela, además una novela que prácticamente salió digamos, a la luz a la vez que la novela de Quo Vadis, mismamente. La novela, digamos que la película, el argumento está basado en la novela de un escritor llamado Buroslav Prus, pero que es una adaptación bastante libre en ese sentido, porque Jerzy Kawalerowicz, el director de este film, digamos que utiliza el argumento de esta película, atención, para denunciar aspectos de la vida de Polonia de los años 60 dentro de la película. Una película que podría haber sido perfectamente censurada debido a su atrevimiento en la época, pero que no lo hizo. Fue recortada, pero no por la censura, sino porque originalmente Faraón duraba 3 horas de duración, y fue recortada hasta las 2 horas para lo que era su estreno comercial. Porque ya os digo, avanzados los años 60, las superproducciones de corte histórico épico ya iban cobrando cada vez menor importancia a lo largo de la historia del cine, a lo largo de los años 60. Entonces, 3 horas los productores decidieron que era demasiado para exponer. El metraje original fue expuesto en Cannes en 1966, pero para su estreno comercial en los diferentes países de Europa y del resto del mundo se acortó a las 2 horas. La versión en DVD y en Blu-ray, la del DVD la tengo aquí, que además la tengo, yo os digo, hace ya un tiempo, duran exactamente pues 2 horas y media, es decir, se recuperó media hora de lo que era el metraje original. Pero a mí, sinceramente, visto el resultado, me hubiera gustado ver la edición de 3 horas original de Jerzy Kawalerowicz,
porque la verdad es que la película, además de ser complejísima y tener muchas aristas, tiene muchísimas lecturas y podemos sacarle muchísimas conclusiones y muchísimas consecuencias con lo que vamos a exponer también en el vídeo. Se ha recuperado media hora, pero no el metraje de 180 minutos original. Pero visto lo visto, la verdad es que una edición, digamos, del director sería muy interesante que en un futuro lo pudieran sacar. Pero si ya han sacado una edición de Blu-ray de 2 horas y media, la que tengo en la mano, dudo bastante que podamos disfrutar de una edición de 3 horas. Faraón, desde un primer momento, para entenderla, tenemos que entender un poquito cuál era la situación de Polonia en los años 60. Polonia en los años 60, porque como tiene crítica social, Polonia en los años 60, digamos que estaba parcialmente, bueno, estaba gobernada, pero que tenía influencias, evidentemente, debido, vamos, influencias de lo que era la Unión Soviética. Pero era digamos, un país que tenía una gran influencia en el poder político, lo que era una iglesia ultracatólica. Vamos a decirlo así, que el poder, digamos, político estaba influenciado, digamos, por la iglesia de una manera digamos, bastante férrea, bastante fuerte, y que ni siquiera, evidentemente, los anticatólicos de la Unión Soviética habían conseguido laminar ese poder. Entonces ese poder, digamos, ultracatólico que se estaba ejerciendo en Polonia por parte de lo que era el gobierno, fue denunciado por Jerzy Kawalerowicz en esta película. Y el argumento lo que nos cuenta es que dentro de lo que era la vigésima dinastía, periodo ya de decadencia de esta dinastía en el Antiguo Egipto, un periodo que desde el punto de vista histórico estuvo dominado por crisis económicas, crisis políticas, por una serie de guerras internas, guerras exteriores contra otros países, construcción de grandes templos, de grandes tumbas, pues el pueblo estaba sumido en una crisis, digamos, una crisis política, una crisis económica y social bastante fuerte, bastante grave. Y el poder político lo dominaban los sacerdotes de Amón. Es decir, que el poder político estaba secuestrado por los sacerdotes de Amón. Y lo que nos viene a parar, lo que nos viene a decir la película, es que el faraón era un mero títere que estaba dominado por completo por lo que era el poder sacerdotal, por los sacerdotes de Amón. Digamos que en comparación con la situación de Polonia, os acabo de decir que Polonia estaba, o su poder político estaba dominado por el ultracatolicismo. Pues Jerzy Kawalerowicz lo que hace en esta película es denunciar ese exceso de catolicismo en una película de época, en donde los ultracatólicos están representados por los sacerdotes de Amón, realmente. Y que el pueblo polaco está representado por el pueblo llano que tiene una gran crisis económica, digamos, representado por el pueblo egipcio. Es decir, hay una serie de paralelismos. Por eso os digo esta introducción. Pero en la película, ya entrando de lo que es el argumento, y fijaos si le vamos a poder sacar aristas, nos cuentan la historia de un faraón completamente ficticio, Ramsés XIII, y de su padre, Ramsés XII. Realmente, en la vigésima dinastía, Ramsés, o digamos que los faraones llegaron a Ramsés X o XI, creo recordar. Lo digo porque me gusta la egiptología. Pero el XII, XIII ya no existieron. Entonces Jerzy Kawalerowicz en el guión se inventó un Ramsés, es decir, un faraón que no existió, pero para denunciar ese conservadurismo de los sacerdotes. Él, como príncipe de Egipto, él es consciente de que su país atraviesa una gran crisis económica, una gran crisis política, una gran crisis, hasta cierto punto, vamos a decir, existencial. Porque el contenido que tiene, digamos, esta película es un contenido más intelectual en lo que se refiere a la comprensión del poder político, de lo que es el poder sacerdotal. Es decir, se va a denunciar todo esto de una manera muy clara, no excesivamente concisa, pero totalmente cristalina. Entonces, este nuevo faraón, Ramsés XIII, todavía no es faraón, su padre está gobernando, observa que los sacerdotes de Amón realmente son los que dominan Egipto en la sombra. Van tomando una serie de decisiones que afectan realmente al Egipto de esa época y que además van a tener una serie de contactos clandestinos con una serie de pueblos que estaban evidentemente hasta cierto punto dominados por Egipto, pero que también tenían luchas internas con Egipto, pero también una serie de guerras exteriores, como eran los asirios. Entonces los fenicios, que estaban bajo el control de los egipcios, lo que hacen es, digamos, un complot en contra de este nuevo faraón XIII para intentar quitarse el yugo de los egipcios. Pero también a su vez los sacerdotes de Amón están en contacto con los asirios
para evitar una guerra con ellos, porque una guerra destruiría a Egipto por completo, porque Egipto estaba sumido en una gran crisis política y económica. Entonces, estos sacerdotes, para mantener el status quo de grandes riquezas y de vida de grandes lujos, lo que hacen son pactos secretos con los asirios a espaldas tanto del pueblo egipcio como a espaldas del faraón para mantener su poder político. Es decir, la película lo que está denunciando es el poder de una pequeña casta, en este sentido, unos sacerdotes que controlan realmente al faraón en contra del pueblo. Y realmente, ¿qué os suena todo esto? Seguro que a buen entendedor pocas palabras bastan. Pero claro, Ramsés XIII se va dando cuenta como príncipe de todos estos complots uno detrás del otro. Y llega un momento que lo que hace es intentar apartar del poder a los sacerdotes de Amón que están corrompiendo todos los poderes de lo que es el Estado. Pero que eso realmente le costará muy caro. Tanto los fenicios como los judíos y también los sacerdotes de Amón intentarán por todos los medios deshacerse de Ramsés XIII con una serie, digamos, de preventas, con una serie de ofrecimientos de muy difícil elección o muy difícil, digamos, no, yo diría de atrevimiento. Por ejemplo, los fenicios lo que hacen es enviar a este príncipe todavía no coronado faraón, no proclamado faraón, una mujer, digamos que es una sacerdotisa fenicia de una gran sensualidad, personaje protagonizado por la actriz, interpretado por la actriz Bárbara Bliska, en el que ella, digamos que aprovechando esa juventud, digamos que seducirá a el príncipe, a Ramsés XIII, para que los poderes de los fenicios, en este caso, y por contra de los sacerdotes, le mantengan a raya a Ramsés XIII. Es decir, como estáis viendo, es una trama muy compleja, donde se mueven muchísimos hilos a la vez, para que los sacerdotes de Amón mantengan el poder realmente. ¿Y qué os suena a que un grupo de personas mantengan un poder en contra de los intereses de un país? Evidentemente, seguro que a muchos de vosotros ya os estará sonando. Faraón, en ese sentido, es una película de una rabiosa actualidad. Es una película que, aunque estuvo enmarcada, o que en su filmación estuvo enmarcada en unos determinados ejes políticos y sociales, es una película cuyo argumento ya no es que esté de rabiosa actualidad, sino que se va repitiendo en lo que se refiere a la situación política de muchísimos países. Sobre todo, por ejemplo, lo que es la denuncia que hace Jerzy Kavalevich, el director, de lo que es el poder sacerdotal realmente del pueblo. También es una película en la que realmente el pueblo es tratado de una manera, vamos a así decirlo, bastante, ¿cómo lo diría yo? Es utilizado como si fuera un rebaño, como si fueran borregos. ¿Por qué? Porque llega un momento que el pueblo en la película se rebela en contra de los sacerdotes porque van a favor de su faraón, de este Ramsés XIII. Pero claro, aprovechando la ignorancia de lo que es el pueblo, los sacerdotes idearán una estratagema aprovechando un eclipse para dar a conocer su poder de los dioses y dejar al pueblo completamente obnubilado. Es decir, es una película, Faraón, que también nos habla de ya no solo el poder de los sacerdotes de Amón respecto a un poder político, sino también la utilización de ese poder para mantener a raya al pueblo que está sumido en la completa ignorancia en ese sentido. Es decir, la película, ya os digo, que nos habla de la ambición del poder. La ambición del poder respecto de Ramsés XIII, que ahora hablaremos de este personaje también muy complejo, la ambición de poder de esos sacerdotes y evidentemente la ambición de poder de todos aquellos enemigos de Egipto que estaban esperando a que ese gran imperio que tenían los egipcios, o ese gran poder realmente que tenían, se fuera desmoronando poco a poco para poder, digamos, ejercer ellos su poder sobre Egipto y dominarles por completo. Los contactos que tienen los fenicios con los asirios, con los sacerdotes, todos entre sí, nos dan a entender todo eso. El personaje de Ramsés XIII en esta película, ya os digo que no es un personaje, digamos, histórico, pero sí de corte histórico. ¿Qué quiere decir? Que la película realmente nos va a representar todo lo que son también las costumbres, tradiciones que había en el antiguo Egipto. No es solo una película que nos hable sobre la ambición de poder o sobre la corrupción del poder, que es lo que
digamos, como primera lectura se establece por encima de todas. Pero sí que es una película que también nos habla, como os estoy diciendo, desde un punto de vista histórico de la puesta en escena y también de las costumbres. Cuando el faraón Ramsés XII, el padre del protagonista de la película, fallece pasando el poder a su hijo, se nos presenta también una ceremonia o una preceremonia de embalsamamiento, en donde dos personajes vestidos, digamos, con esas grandes máscaras representando a dioses, como eran Horus y Anubis, con cabeza, digamos, de chacal y con cabeza de lo que era el búho, y con cabeza de chacal respectivamente Horus y Anubis, están con el cadáver previamente a poderle sacarle las vísceras, lo que era el embalsamamiento, tratándole para lo que es su preparación para la otra vida. Es decir, que Faraón no es solo una película que nos hable sobre lo que es la corrupción y la ambición del poder, también es una película que nos habla sobre las costumbres que tenían en el antiguo Egipto. La película, además de todas estas costumbres, se ve perfectamente en la puesta en escena, ya no solo de los interiores, sino de los exteriores. Fue una película que se rodó en el mismísimo Egipto. Es más, hay una secuencia realmente extraordinaria donde salen las pirámides de Giza y donde salen templos realmente que están en los barrios, en el Valle de los Reyes, en Luxor, en Karnak. Es decir que, en ese sentido, es una película que se rodó en escenarios naturales del antiguo Egipto. Pero como representa, digamos, la decadencia, esta película, de una dinastía egipcia, digamos que todas las construcciones estaban en los años 60, muy parecidas a como están realmente ahora, como lo que representase fuera la decadencia de ese imperio egipcio, de esa gran importancia que tenía Egipto en aquella época. Estamos hablando del 900, del 1000, del 2000 antes de Cristo. Y claro, toda esa ampulosidad se puede decir que se ha venido desmoronando poco a poco. Por eso Faraón es una película que nos habla sobre una crisis existencial, sobre una crisis política, sobre una crisis social, sobre una crisis económica. Cuando ya las dinastías del antiguo Egipto, hablamos de la 20ª dinastía, ya iban como de capa caída, por así decirlo. Pero todo lo que es la representación del antiguo Egipto en lo que se refiere a la puesta en escena es absolutamente soberbia. Cuando hablaremos de la parte técnica de la película, haremos un esbozo de todo ello. También es una película en la que no solo se nos habla de la ambición del poder o de la utilización del poder y del abuso del mismo. También es una película en donde Ramsés XIII, es decir, el faraón, digamos que es un personaje muy voluble, pero a su vez con una ambición de poder también desmesurada, al igual que sus respectivos sacerdotes. Ramsés XIII es una persona muy temperamental, con mucho carácter, muy variable en todo momento, a lo largo de la película. Él realmente tiene unos sueños de poder que los quiere ver consumados. En esa secuencia, ya os digo, que lleva con su carruaje, que lleva con su carro, con sus caballos, con su cuadriga, llega a las pirámides de la meseta de Giza, él se queda completamente obnubilado en una secuencia maravillosa donde vemos la grandiosidad de estos grandes monumentos. Y claro, él, como futuro faraón, expone: es que yo quiero pasar realmente a la historia como un faraón de gran importancia, que construya grandísimos templos, tumbas, y todo esto pasar a la historia como uno de los grandes, como Ramsés el Grande. Ramsés el Grande se está refiriendo realmente a Ramsés II, el papel que hizo Jules Briner en los 10 mandamientos, que se puede decir sin temor a equivocarse que Ramsés II fue el más grande de los, ya no solo el más conocido, sino el más grande de los faraones del antiguo Egipto. Evidentemente con fama pues también conocemos evidentemente a Nefertiti, a Tutmosis III, a Amenofis IV, llamado Akenatón, pero Ramsés II es el que tuvo más importancia. Y este Ramsés XIII, ya os digo, un faraón que no existió, pero que sí que los acontecimientos que vive sí se puede decir que son históricos o relativamente históricos, se queda obnubilado dentro de las pirámides, a la vista de ellas diciendo: yo quiero pasar a la historia también como otro gran faraón. Pero digamos que uno de sus hombres de confianza, Panther, que tiene un origen totalmente, digamos, humilde, le dice: ¿y para qué realmente quiere usted, majestad, pasar? Mejor dicho, alteza, porque todavía no era faraón, era príncipe. ¿Por qué quiere pasar, alteza, a la historia de Egipto como un gran faraón que construyera grandes monumentos? ¿No es más importante pasar a la historia como un faraón que se preocupara por su pueblo
y que sacara al pueblo de esa crisis económica que está realmente teniendo. Porque las grandes pirámides, todas las pirámides, dieron como resultado, evidentemente, o que fueron construidas, según las versiones oficiales, con miles de esclavos y por lo tanto durante 30 años fueron causantes de miles de muertos, de ríos de sangre. Dice, todo a costa del pueblo. No es mejor que usted pase a la historia, Alteza, por ser un faraón o un futuro faraón que se preocupase por su pueblo. Y claro, todo eso se le va iluminando en la cabeza a Ramsés XIII y llega a la conclusión de que él puede salvar de esa crisis económica y de que el pueblo pase hambre saqueando los templos de los sacerdotes de Amón. Porque estos sacerdotes de Amón tienen dentro de un templo, de un gran laberinto, un tesoro lleno de oro. Otra de las grandes secuencias de la película, si permitís que la comente, es cuando Ramsés entra en el interior de ese laberinto con una serie de secuencias muy angustiosas y de repente llega a una sala en la que están todos, o sea, lleno todo como diría yo, como de mesas, de abalorios, todo lleno de oro. Y claro, cuando él llega allí dice, y todo esto lo están ocultando los sacerdotes a espaldas del pueblo, y el pueblo está pasando hambre realmente. Es cuando Ramsés XIII, ya proclamado faraón cuando ha fallecido su padre, decide rebelarse en contra de los sacerdotes, de estos sacerdotes que evidentemente representan la corrupción de lo que es la institución política de Egipto, y darle todas esas riquezas al pueblo para que evidentemente pueda salir de esa gran crisis económica. Evidentemente, este mensaje tiene una carga política absolutamente demoledora. Es decir, lo que es la repartición de la riqueza, aunque es un concepto que, claro, en el antiguo Egipto es totalmente distinto al que se baraja hoy en día. En aquella época el pueblo pasaba muchísima hambre en su gran mayoría. Y claro, solo había un status quo de unos sacerdotes que vivían a todo lujo, muy poquitos vivían a todo lujo, y que se habían hecho con muchísimo oro, resultado de todas las guerras que habían tenido Egipto en el pasado y que habían saqueado ciudades, países que estaban bajo su control realmente y que todos esos tesoros los habían ido acumulando. Claro, cuando Ramsés XIII se da cuenta de todo esto, ya es tarde incluso para decírselo a su padre. Pero claro, él decide no devolverle, por así decirlo, el poder al pueblo. No, lo que es una democracia no existía como tal todo ello. Pero lo que decide es dar rienda suelta a su ambición, como su hombre de confianza le había hecho Panther, le había dicho, no será mejor que pase usted a la historia, no por construir grandes monumentos, sino por sacar al pueblo de una gran crisis económica. Y claro, es cuando decide todo ese tesoro de oro saquearlo, pero evidentemente se encontrará con el poder de los sacerdotes, que es muchísimo mayor al que él cree desde un primer momento. Dentro de lo que es el conservadurismo que tiene la película, Ramsés XIII, el protagonista, interpretado por Jerzy Selznick, este personaje lo que va a hacer es también buscar lo que es incluso ya no consejo, pero consultará a su madre, a su padre, incluso su madre y su padre realmente le dirán que ese conservadurismo tiene que tenerlo conscientemente, tiene que conservarlo. Es decir, que el poder de los sacerdotes tiene que tenerlo porque representan a los dioses. Digamos que en esto Faraón triunfa como una película que representa perfectamente todo lo que era el poder político en aquella época en el Egipto de la 20ª dinastía. Entonces, tanto su padre como su madre lo que no quieren es que todo ese dinero, digamos, todo ese oro, o ese status quo que tienen los sacerdotes permanezca real, digamos que varíe, sino que todo eso se conserve a lo largo del tiempo porque ha sido la tradición. En ese sentido yo digo que Faraón nos muestra todas esas tradiciones dentro y costumbres del antiguo Egipto en lo que se refería al poder que tenían los sacerdotes en templos, en tumbas y que representaban realmente a los dioses. En ese sentido, digamos que el poder del faraón se puede decir que era mínimo y los que gobernaban eran los sacerdotes. Es como, por ejemplo, aquí en España, que el jefe del Estado, el rey, el poder que tiene se puede decir que no es institucional, sino que es meramente representativo. Pero que el poder no lo tiene el jefe del Estado, sino que lo tiene el gobierno, que es el que ejecuta todo lo que es todo lo que es
lo que son las leyes que se hacen en lo que es el Parlamento y en el Congreso de los Diputados. Aquí el faraón, a lo largo de las dinastías y llegada a esta dinastía de la película, mejor dicho, este faraón, el faraón ya no tiene poder, sino que el poder lo ostentan los sacerdotes. Y claro, cuando estos sacerdotes han cogido poder, no lo quieren soltar bajo ningún concepto. Y eso será lo que es el eje realmente ejecutor, el eje narrativo, el motor narrativo de esta película. La ambición del poder y el mantenimiento del mismo a cualquier precio. Pero esto ya os digo que se puede extrapolar a cualquier época, a cualquier país y a cualquier situación social. El poder de unas clases en detrimento de otras. Esto yo digo, se puede decir que es, digamos, el pan de cada día pues de todas las democracias y de las no democracias, se puede decir que del mundo entero. También además, tanto los fenicios, ya también en conjunción con los sacerdotes de Amón, utilizarán un personaje para mantener, digamos, un tanto distraído y para ir convenciendo poco a poco a lo que es el nuevo faraón, este Ramsés II, para que entre en conflicto bélico con los asirios. Porque claro, estarán en conversaciones con los asirios estos sacerdotes para que si entran en conflicto, en guerra con los egipcios, ellos mantener su estatus, pero estar ya dominados por otro poder. Pero también los fenicios quieren deshacerse a su vez de este faraón, porque claro, todo lo que son sus riquezas los tienen por completamente subyugados. Entonces los fenicios utilizarán la sexualidad como arma para alcanzar objetivos. Y esta sexualidad estará representada por Karma, como os he dicho anteriormente, una sacerdotisa fenicia, interpretado muy sensualmente por la actriz Bárbara Bliska. La presentación del personaje de Karma es realmente fascinante y además es una auténtica declaración de intenciones de lo que va a ser este personaje, que no tiene un excesivo protagonismo, pero que tiene la suficiente influencia en lo que es el faraón para convencerle de que tiene que entrar en guerra con los asirios, guerra que evidentemente no llegará a completar, pero que todo ello se transformará en un gigantesco complot en detrimento de lo que es el faraón y a favor de los sacerdotes. Realmente vamos a tener dos conflictos, digamos dos complots gigantescos. Ahora os lo comentaré. Pero Bárbara Bliska, lo que es la presentación de Karma, de esta sacerdotisa, está cargada de sensualidad, de misterio, incluso un tanto, digamos, incluso de terror, muy fantasmagórico, dentro de una puesta en escena austera, pero completamente espectral. Una de las veces, Ramsés XIII entra en uno de los templos y se encuentra, digamos, con una voz que le está llamando. Y aparece un personaje delante de él que es exactamente igual que él. Es decir, es un personaje que los fenicios están utilizando, digamos, para confundirle. Pero que cuando desaparece este personaje, aparece esta mujer tan sensual, interpretada por Bárbara Bliska, con una, no ropa, por así decirlo, una tela completamente casi transparente, donde se puede vislumbrar pues todo lo que son, digamos, sus encantos, vamos así decirlo. Y poco a poco, digamos, que irá conquistando al faraón, a Ramsés, al príncipe en este caso, luego posterior faraón, a Ramsés XIII, para que entre en conflicto con los fenicios. Es decir, utilizar el poder femenino, utilizar la seducción, utilizar el sexo realmente para mantener controlado al príncipe y futuro faraón que se quería rebelar en contra de esos sacerdotes. También seremos testigos de un complot entre israelíes y fenicios para intentar confundir al futuro faraón. Pero tendremos, ya os digo, dos conflictos. El primer conflicto, digamos, el primer complot es el de los sacerdotes para que no pierdan su estatus. Y el segundo complot es el de Ramsés XIII para derrocarlos. Pero el poder de los sacerdotes, digamos, que es menospreciado por parte de Ramsés. Y todo ello tendrá unas consecuencias absolutamente destructivas en todo momento en lo que se refiere a lo que es el argumento y al futuro del nuevo faraón, que lo que quiere evidentemente es rescatar a su pueblo de una crisis económica, de una crisis absolutamente brutal que les tiene totalmente muertos o parcialmente muertos de hambre. Desde un punto de vista argumental, fijaos si la película es compleja, tiene muchísimas aristas y muchísimos personajes que van entrando y saliendo constantemente dentro de lo que es la película en sí misma para dejar, digamos, una huella.
Se puede decir que Faraón es una película que tiene muchos personajes secundarios, no excesivamente bien definidos, pero eso sí, que todos dejan su impronta en la película y que todos tienen una importancia. Si faltara uno de ellos, ya el argumento no sería absolutamente el mismo. Es decir, si el papel de los actores de reparto dentro de una película, dentro del guión de una película, está el de, digamos, ensalzar al personaje protagonista y dejar, digamos, una huella para que las consecuencias de todo ello sean unas determinadas al final de la película, todos ellos tienen una importancia. Lo que es el personaje o los personajes de los sacerdotes, interpretados de una manera muy contundente y muy solemne. Ahora hablaremos, digamos, del uso del sonido, del uso del montaje, de todo lo que es la planificación alrededor de estos personajes desde un punto de vista cinematográfico. Ahora lo comentaremos. Pero yo os digo, Faraón no es una película que tenga un personaje, aunque tiene muchos secundarios, que tenga un personaje de relleno. Todos son importantes y todos nos van a ir dando pistas sobre esas pinceladas, sobre los complots que se van a estar tramando, que se van a estar construyendo a lo largo de todo lo que es la película. Desde el punto de vista interpretativo, se puede decir que Jerzy Selznick, lo que es el protagonista de la película, interpreta con cierta... Este actor interpreta a Ramsés XIII con cierta, digamos, ambigüedad. Por un lado, a mí la interpretación me parece de un personaje que tiene muchísima ambición de poder también. Tiene también unos planes de futuro muy definidos. Pero por otra parte también se deja mucho embaucar por personajes femeninos. Esa sacerdotisa fenicia, también una concubina judía que tiene, que tendrá a su vez luego también un hijo con ella, que serán asesinados a lo largo de la película. Es decir, es un personaje que quiere llegar a un estatus de poder muy grande, pero que luego se deja, digamos, aconsejar, banalizar por lo más bajo o incentivando los personajes los instintos más básicos de los hombres, en ese sentido, vamos así llamarlo de alguna manera. Es decir, es un personaje que se mueve, digamos, dando un poco de bandazos a lo largo de la película, pero que todo esto está extraordinariamente calculado. ¿Por qué? Porque este personaje, dentro de su ambigüedad, tiene mucha complejidad. Además, esa ambición queda reflejada en muchísimas secuencias, ya no solo en la de las pirámides de Giza, sino, por ejemplo, una secuencia donde él va con su concubina judía en una especie de ¿cómo os diría yo? Una especie de barca a lo largo del Nilo, y tiene un arco y unas flechas, y él va matando, pues, unos animales, unos patos, unos gansos que hay por allí dentro de lo que es el río, dentro de lo que es el Nilo, y va haciéndose como promesas. Dice, si mato a este animal, conseguiré llegar a Faraón. Lanza la flecha y se oye el graznido, se oye el sonido del animal que acaba de recibir la flecha. Si mato a este otro animal, conseguiré este otro objetivo. Y se oye también el lamento del animal. Pero hay un momento en el que él dice, si consigo matar a este animal, este próximo animal, seré tan grande como Ramsés II, como Ramsés el Grande, como él lo dice. Lanza la flecha, pero ya no se oye ningún animal moribundo, un animal que ha recibido una flecha, un lamento. Por lo tanto, digamos que es como una declaración de intenciones también de lo que va a ocurrir dentro de la película. Pero su ambición le llega incluso a perpetrar todos estos hechos, todos estos acontecimientos. Es decir, hay muchas secuencias distribuidas, muy bien dosificadas a lo largo de la película, que lo que hacen es representar todos los anhelos de lo que es en sí la película, de lo que se nos va a plasmar. Antes de que aparezca ningún personaje, la primera secuencia de la película son dos escarabajos luchando, digamos, por una pelotita de estiércol. Esos dos escarabajos, animales sagrados, lo que representan son los sacerdotes de Amón y Ramsés III, luchando por el poder, en ese momento por la ambición de poder y por el control del poder en Egipto. También la lucha de clases está muy bien representada en la película, ya os lo he expuesto a lo largo de todo lo que es el vídeo. Pero la lucha de clases está o queda muy bien definida también prácticamente en otra secuencia posterior a la de los escarabajos. Esos escarabajos están en una parte del desierto que el ejército de Egipto tiene que pasar. Pero hay un soldado que le dice al príncipe, a Ramsés XIII, no podemos pasar por ahí, o creo que hay dos escarabajos que están tapando todo, o parte de lo que es la zona, y creo que no podemos pasar por ahí. A lo que dice Ramsés XIII, podemos pasar sin ningún problema. Pero el sacerdote de Amón
que está a su lado, uno de los más poderosos de la película, le dice: no vamos a pasar por ahí, porque son escarabajos sagrados y desde el punto de vista de la divinidad y de los dioses hay que respetarlos. Y obliga a pasar al ejército por una gigantesca zanja que había excavado un campesino, un esclavo, llamémoslos como queramos. Y cuando están tapando la zanja y ese sacerdote está pasando en esa silla que llevan sus propios esclavos, dice: por favor, no tapen esta zanja que me ha llevado 10 años cavar. Soy un campesino trabajador de toda la vida. Pero en el momento que se lo suplica a ese sumo sacerdote de Amón, lo que son los hombres que están alrededor del sumo sacerdote le apartan y le tiran a la zanja. Es decir, es ese sumo sacerdote que tiene que estar a favor del pueblo, protector de los dioses y representante de las divinidades, dando de lado a lo que es el pueblo llano. Por lo tanto, la lucha de clases se establece en esa secuencia. Es decir, Faraón es una película que nos va diseccionando, por así decirlo, todo lo que es la representación o lo que nos vamos a encontrar con la película en poquitas secuencias para que nos hagamos, digamos, una idea de lo que nos vamos a ir encontrando. Hay muchas secuencias que son declaración de intenciones. La lucha de los escarabajos, la negativa por parte del sacerdote de Amón a pasar sobre dichos escarabajos, la presentación del personaje de la fenicia, de la sacerdotisa fenicia Karma, que representa, digamos, el poder de los fenicios para mantener a raya a Ramsés XIII, en esa secuencia fantasmagórica que ella sale con esa tela transparente o semitransparente enseñando sus encantos. Eso nos va a dar a entender que va a tener, por así decirlo, cogido a Ramsés XIII y manteniendo la raya. Es decir, hay muchas secuencias que definen lo que es o lo que va a ser la película a lo largo de todo lo que es el film. Es decir, Ramsés XIII es un personaje subyugado por una sacerdotisa fenicia en favor de los intereses de otro sin que se den cuenta. Cuando ya a lo largo del film se va dando cuenta de todo ello, es cuando quiere saquear los templos de los sacerdotes. Pero él piensa que cuenta con el ejército, el apoyo del ejército, pero no con la totalidad del mismo. Es decir, es una película que tiene históricamente, o mejor dicho, argumentalmente, muchos recovecos por todas partes. Realmente, todos esos recovecos son dignos de lo que podáis descubrir en esta magnífica película, que yo os digo es de lo más complejo que yo he comentado en el canal, por lo que podéis ver hasta el momento. También la puesta en escena y todo lo que es el apartado técnico es complejísimo, también a la altura de su guión, que es, ya os digo, milimétrico. Desde un punto de vista artístico, todo lo que es, por ejemplo, la presentación de los personajes, sobre todo de los sacerdotes, en el uso del sonido es fantástica. Se puede decir que Faraón es una película que a lo mejor yo diría que abusa un poco de lo que son los planos medios o los primeros planos. Es una apoteosis de primeros planos. Pero claro, hay muchísimos sacerdotes, muchos de los sacerdotes de aquí de la película, los sacerdotes de Amón, que cuando se dirigen al faraón parece que se están dirigiendo directamente al espectador. Es decir, los personajes, los actores rompen la cuarta pared. Y lo que hacen es dirigirse al faraón como si nosotros fuéramos, como si ese faraón fuéramos realmente el público, o el público fuera el faraón. Y se nos quedan observando con los ojos, una mirada muy incisiva, a lo que es el público, lo que es la pantalla. Y le van, digamos que, instruyendo en todo lo que son las costumbres, lo que son las tradiciones, para que Ramsés, evidentemente, lo tenga muy arraigado, aunque su ambición de poder del protagonista vaya por otra parte. Pero la manera que mira a la cámara, la manera que empieza, digamos, a parlamentar. Los parlamentos de lo que son los sacerdotes de Amón en esta película son muy solemnes o están cargadísimos de solemnidad. Es decir, mira la pantalla y el sonido lo que hace es amplificar la voz de todos estos personajes para darle mayor importancia. La voz del faraón, digamos que se oye de manera normal dentro de lo que es la película, pero cuando hablan los sacerdotes es como si estuviesen hablando con un megáfono o que como si tuviesen un equipo de alta fidelidad con un montón de lo que son baffles, de lo que son baffles de sonido para que se los oyese mucho más, para acentuar la importancia y la solemnidad de todos estos personajes. La secuencia del eclipse, en donde uno de los sacerdotes está hablando al pueblo,
parece que el sacerdote realmente tiene un equipo de sonido tremendo en el que los altavoces están a todo volumen. Pero realmente todo esto es un truco de sonido de lo que es el director, de Jerzy Kawalerowicz, evidentemente para acentuar la importancia de estos personajes. La película, al ser polaca, evidentemente no tiene ningún actor afroamericano o digamos de tez mulata, para dar digamos la sensación de que eran africanos, sino que eran actores polacos totalmente maquillados, evidentemente para que la tez estuviera completamente morena. Y además es que lo gracioso de la película, vamos, lo gracioso, es que muchos de los personajes salen completamente o casi parcialmente o casi completamente desnudos muchas veces. Por ejemplo, el faraón, el Ramsés XIII, va con una orla llena de piedras preciosas, de lapislázuli, de joyas, de un montón de abalorios, pero se puede decir que luego lleva pues un pequeño faldón y unos brazaletes, nada más. El personaje de Bárbara Bliska, esta sacerdotisa fenicia, lleva un pelucón tremendo, pues muy característico del Egipto de aquella época, con maquillaje, pero luego también lleva como una especie de tela por delante y por detrás de lo que es su cuerpo, pues se puede decir que casi transparente, se vislumbran sus senos perfectamente. Y luego lleva prácticamente una especie como de tanga, evidentemente no se llama tanga en aquella época, pero para taparle prácticamente las vergüenzas. Pero todo el resto del cuerpo se puede decir que está desnuda. Incluso en una de las secuencias, que es muy sensual, pero incluso cuando ella ya empieza, digamos que ella ya tiene cumplido su objetivo de tener al futuro faraón tan controlado, en el que ella se enfada con Ramsés XIII, se enfada con Ramsés, en la que se la ve pues con el pelucón y prácticamente desnuda. En el que se agacha hacia él, en el que le dices mi señor, Alteza, pero ya está prácticamente desnuda. También la concubina judía que había encontrado en secuencias del principio de la película, pero que luego transforma en la madre de su hijo, también en la secuencia en donde él, el faraón, se cree, evidentemente obnubilado por todos los complots fenicios, judíos, de los sacerdotes, que su hijo puede llevar el nombre de un judío, la concubina judía está echada cuidando al hijo y está completamente desnuda, aunque evidentemente no se le ven sus vergüenzas, sus encantos realmente. Pero vemos que, aparte de la peluca que lleva egipcia, ella está completamente desnuda. Se puede decir que en ese sentido lo que es el tratamiento de lo que es el vestuario y de la puesta en escena, de lo que es la planificación de la película, sigue, vamos a decir no a pies juntillas, pero sí que son muy parecidos a los jeroglíficos o a las representaciones en las paredes de lo que eran los jeroglíficos o lo que eran las pinturas egipcias. Es decir, esas pinturas donde los egipcios estaban de perfil, vamos, es algo que hemos visto todo el mundo, en el que los personajes muchas veces estaban prácticamente desnudos. Digamos que en el antiguo Egipto, incluso en la época de Nefertiti, esto ya digo pues, digamos haciendo un pequeño inciso, las mujeres, por ejemplo, estaban maquilladas, digamos de un modo muy ampuloso, pero iban con los senos completamente al descubierto. Es decir, si vosotros investigáis un poquito dentro de lo que son la civilización del antiguo Egipto, las mujeres muchas veces los senos no los llevaban tapados, sino es que los llevaban pues completamente al descubierto. Evidentemente lleno con una especie, también bañados en aceites, con muchos brillos, dependiendo de lo que era la dinastía en la que se desarrollase. Nefertiti, por ejemplo, la que fue mujer de Amenofis IV, de Akenatón, pues iba así realmente. O sea, de cintura para arriba se puede decir que no llevaba prácticamente nada. Llevaba mucho maquillaje, pues incluso los hombres estaban maquillados en aquella época dentro de determinadas dinastías, pero claro, tuvieran más o menos maquillaje, pero las mujeres, digamos que todo lo que era los senos los llevaban completamente al descubierto. O sea, eran, digamos que todas esas representaciones no lo hemos visto en las películas, evidentemente la censura estaría ahí, pero que en ese sentido Faraón es la película que más se acerca desde un punto de vista visual a lo que podría ser una representación de lo que era el antiguo Egipto. Es decir, muy alejada, ya os digo, de la ampulosidad, de todas esas grandes superproducciones, en lo que la representación, la pomposidad del vestuario era muy abundante. Evidentemente, estamos hablando del poder económico que tenía Hollywood. Pero claro, aquí estamos hablando de una película más austera, aunque realmente esta película costó 4 millones de dólares en su momento. Pero que lo que es la representación visual es más parca
y es más consecuente con lo que había en el antiguo Egipto. En lo que se refiere, por ejemplo, a la utilización del sonido, la banda sonora, Faraón no tiene, se puede decir que una banda sonora a, ¿cómo os diría yo? Como las películas de, yo os digo, como las superproducciones de Hollywood. Es decir, no tiene una partitura tan excelsa, aunque muchas veces anacrónica, con este tipo de representaciones históricas. Eran bandas sonoras muy ampulosas, todas ellas maravillosas desde un punto de vista cinematográfico, pero no desde un punto de vista histórico. Faraón, lo que era la banda sonora, está hecho a base de cánticos. Cánticos de los sacerdotes, de los templos y de las tumbas. Por ejemplo, en la secuencia en la que se nos presenta el personaje de Ramsés XII, el padre del protagonista, vamos entrando poco a poco a lo largo de una estancia hasta llegar a la cámara real. Y en esa cámara está el faraón Ramsés XII, pero cuando estamos llegando a esa cámara se oyen constantemente cánticos, unos cánticos que realmente yo diría que son como muy... Evidentemente recuerdan un poquito a cánticos gregorianos en ese sentido, pero evidentemente desde un punto de vista más cinematográfico, y que le da una dimensión y una atmósfera muy especial a la película. Yo, por ejemplo, que tengo el Blu-ray conectado a un equipo de sonido, un equipo de alta fidelidad, esos cánticos llegan a estremecer. Cuando entramos dentro de lo que son esos decorados, muchas veces muy minimalistas, pero atención, extraordinariamente iluminados. Sobre todo cuando Ramsés XII va entrando en su cámara real, con ese foco que le va a iluminar el rostro ya muy envejecido, y está rodeado de sus hombres de confianza y digamos de esclavos, asesores, etc. Y esos cánticos le dan una atmósfera, digamos, sobrecogedora, pero muy auténtica. Y yo creo que eso es lo que le da a Faraón realmente ese envoltorio que tiene de verosimilitud en comparación con otras superproducciones posiblemente excesivamente coloristas, aunque también extraordinarias, todo hay que decirlo, pero que le da a Faraón, digamos, ese plus extra de verosimilitud y de rigor histórico que no tenían las otras producciones. En ese sentido, se puede decir que Faraón es una película que triunfa de un modo muy holgado. La película ya os digo que se filmó, los exteriores se filmaron realmente en Egipto, cerca del Nilo, también en tumbas, en templos, en Karnak, en Luxor, en el Valle de los Reyes, en la meseta de Giza, o sea, en templos realmente auténticos. Entonces la sensación de realismo que tú tienes al ver la película es realmente impresionante. Ya no solo la secuencia de llegada de Ramsés a lo que son las pirámides, sino por ejemplo cuando Ramsés, a punto de ser nuevo faraón, llega a uno de los templos de los sacerdotes para su educación. Esa llegada al templo de los sacerdotes es absolutamente impresionante. Además que hay un gigantesco templo en donde vemos lo que eran las, ¿cómo os diría yo?, antiguas pinturas pero talladas en lo que era la piedra, y la cámara en un traveling y en panorámicas nos va mostrando todo lo que son, digamos, todos estos grandes templos, todas estas grandes construcciones del antiguo Egipto. En ese sentido, Faraón también podría decir que otra lectura que tiene, además de toda la que os he mencionado anteriormente, podría ser que tiene un pequeño como toque documental. Porque los sacerdotes, a medida que van hablando, instruyendo a Ramsés, también vamos viendo lo que son las construcciones del antiguo Egipto. Esas columnatas tan grandes que tiene a base, de hecho, de pilares y de piedras que pesan decenas y decenas de toneladas. La entrada a un templo magnífico que se nota a la legua que es auténtico, que es real, o sea que no es un decorado. Y luego también una serie de decorados interiores que, no siendo reales, tienen también un parecido asombroso, sobre todo por la fotografía y la textura. Ahora hablamos del tratamiento fotográfico, que también es excelso en esta película. Se puede decir que en ese sentido el espectáculo sonoro y visual que nos ofrece Faraón es de primerísima categoría. Dentro de lo que es, ya ahora sí, el apartado fotográfico, es una película que estuvo filmada en Ismancolor, es decir, aquel derivado del Technicolor, pero que además en esta edición en Blu-ray en alta definición se ve con una calidad maravillosa. Parece una película que está filmada ayer. Parece que es un documental que está filmado del National Geographic
prácticamente ayer, con una claridad y con una definición maravillosa, y sobre todo un uso del color que es extraordinario. La película de Jerzy Kawalerowicz, además de todas las connotaciones críticas, sociales, económicas, políticas que tiene, es una película poderosamente física, como yo os he dicho aquí varias veces aquí en el canal. ¿Por qué es una película poderosamente física? Porque, por ejemplo, hay varias secuencias en las que Ramsés, ya siendo comandante de los ejércitos de Egipto, él utiliza un carro para moverse de aquí a allá con sus caballos, y cuando el director filma a Jerzy Selznick, al actor que hace de Ramsés XIII, con lo que es su cuadriga, su carro, con los caballos, a lo largo del desierto, está todo iluminado con luz natural. O sea, que parece un auténtico príncipe, como un auténtico príncipe de Egipto, como un auténtico faraón que está yendo con sus hombres de un lado a otro. También hay que destacar también cómo están, por ejemplo, filmados los ejércitos del faraón en esta película, cuando va a tener una serie de conflictos bélicos. Ya, si veis la película, ya os daréis cuenta de ello. Es decir, es un ejército que va, digamos que, armado de una manera también muy minimalista, con una lanza, con un escudo, el soldado con unas sandalias y con, digamos, con un faldón blanco y nada más. Y nada más. Pero claro, tiene secuencias, tiene planos fantásticos donde se ve el ejército dividido en varios bloques, como en varias falanges, que van avanzando además por lo que es por el desierto y también por el horizonte. Es decir, cuando Ramsés da la orden de avanzar, Panther, su hombre de confianza, y Tutmosis, hombres de confianza de Ramsés XIII, da la orden de avanzar, todo esto van avanzando el bloque, pero se ve en el horizonte cómo los extras también van avanzando. Es decir, es una película en la que también tuvieron importancia grandes secuencias de miles y miles de extras. Dices, caramba, qué bien está tratado. Y además que las condiciones, por lo que yo he leído, las condiciones de rodaje fueron extraordinariamente difíciles, porque se rodó en Egipto. Y además con una arena de lo que es el desierto, que la ves que es finísima, finísima. Y además, si os dais cuenta, hay algunos de los actores que hacen de soldados que tienen quemaduras en la espalda. Es decir, que muchas veces de muchísimas tomas ya acabaron con algunas quemaduras, muchos extras. Pero cómo están movidos, cómo son los movimientos de masas dentro de lo que es la película, en las secuencias de bélicas, es absolutamente maravillosa. La entrada también de Ramsés, de Tutmosis en los templos con sus carruajes, con los miles de extras que representan el ejército, la secuencia de los extras del pueblo que van al templo de los sacerdotes de Amón para hacerse con el tesoro cuando se han rebelado. Es decir, en ese sentido la película también está filmada con una gran grandiosidad. Valga la redundancia. Es decir, que no es una película solo intimista de personajes con crítica social, con lo que son cierto rigor histórico. También es una película que juega mucho a ser una superproducción épica sin querer serlo realmente. Es decir, Faraón es una película que nos presenta un conflicto, ambición de poder, utilización de otros elementos como son las conspiraciones, las conspiraciones, los complots, la sexualidad, la sensualidad utilizada como herramienta para llegar a determinados intereses individuales, pero también es una película que funciona como una gran superproducción con grandes decorados, aunque la decoración en realidad sea minimalista, pero que también tiene grandes movimientos de masas. Hombre, no me atrevería a decir que a lo Cecil B. DeMille, pero casi en ese sentido. Podríamos decir que Jerzy Kawalerowicz podría ser el Cecil B. DeMille momentáneo en el tiempo del cine polaco, en ese sentido, gracias a esta película. Pero es que realmente Faraón hay que verla para creerla en ese sentido, porque todos los planos destilan grandiosidad. Se trata de una obra maestra. Se trata de una película que tiene un argumento meticulosamente trabajado, en el que funciona mucho a muchos niveles, que tiene muchas capas de lectura y que técnicamente está solventada de un modo fantástico. El ritmo de la película se puede decir que es un ritmo lento. Os aviso, estamos ante una película que es europea, polaca, evidentemente europea. Y claro, no es el ritmo intenso de las películas históricas realizadas en Hollywood, donde hay un acontecimiento, otro, encadenándose prácticamente sin parar. Es decir, Faraón es una película que dentro de sus 2 horas y media, a mí me gustaría ver la versión de 3 horas, se toma su tiempo. Es una película que, en cierto modo,
o en ciertos aspectos podía ser o podría decirse que es un tanto intelectualoide en ese aspecto, pero no lo es. Es una película de corte intelectual, pero no pretenciosa. Es decir, la película juega con todos los elementos argumentales que os he dicho anteriormente, pero en todos triunfa. Triunfa como complot de personajes, triunfa como utilización de ciertas cosas para llegar a intereses individuales. Triunfa como crítica social. Es una película con cierto rigor histórico, pero adaptado a unas exigencias del presente. Y en todo ello tiene cabida en la película, todo ello triunfa. No es como la última película esta de Scott, la de Napoleón, donde juega a ser muchas cosas, pero no cuaja en nada. Aquí es todo lo contrario. Juega a ser una película que tiene muchas cosas, pero en todas triunfa. Pero claro, la diferencia entre Jerzy Kavallerowicz y Ridley Scott es que Jerzy Kavallerowicz se centra en los acontecimientos de un personaje, pero siempre enfocado de modo crítica social, ambición de poder, Sin embargo, la película de Ridley Scott tiene pinceladas sobre ello, pero no profundiza, porque quiere ser una película bélica, porque quiere ser esto, quiere ser muchas cosas. Aquí también en Faraón se juega a ser una película bélica, en algunas secuencias, que evidentemente no son muchas, son muy poquitas, pero también hay grandes movimientos de masas donde la cámara de Kavallerowicz va moviéndose constantemente y además filmada las batallas o los movimientos de ejército utilizando mucho la cámara subjetiva. Al principio de la película, cuando esos dos escarabajos están luchando, digamos, por esa pelota de estiércol que tienen, uno de los soldados del ejército va recorriendo, que lo ve, va recorriendo todo lo que son las tropas hasta llevar donde está Ramsés y los sumos sacerdotes. En ese momento, digamos que todo lo que es el recorrido, la cámara va al lado de lo que es este soldado. Es decir, nosotros es como si fuéramos una persona que va al lado del soldado siguiéndole. Es decir, es un punto de vista, digamos, subjetivo. ¿Por qué? Porque la cámara está situada a la altura de los ojos del personaje y le vamos siguiendo en todo momento. Es decir, la cámara no está apartada con un plano aéreo o un plano cenital en la que vemos pues al personaje que va recorriendo los ejércitos hasta que llega al emperador. Está el emperador. Al príncipe o al faraón. Aquí la cámara se acopla al lado de lo que es este soldado y le vamos siguiendo. Esa cámara subjetiva que hemos visto de una manera muy moderna en películas contemporáneas como por ejemplo El salvar al soldado Ryan, donde la cámara estaba situada muchas veces a ras, ya no de suelo, sino de la altura del soldado para ver todo lo que eran los combates, lo que era la de Omaha Beach y todo esto. Aquí se puede decir que Kavallerowicz se anticipa a Spielberg en lo que se refiere el uso de la cámara y el movimiento de la misma. Porque nosotros somos como la cámara que va al lado del soldado recorriendo los ejércitos. Y como va corriendo, la cámara va balanceándose de un lado a otro. Es decir, Faraón también es una película que juega a ser realista. No estamos hablando de que tenga que demostrar su ampulosidad en todo momento. Solo en determinados planos, pero también esa cámara subjetiva que se mueve al lado del soldado en este caso, es otra declaración de intenciones de lo que pretende Kavallerowicz, que es mostrarnos siempre el punto de vista de los personajes. Ya no solo cuando los sacerdotes rompen la cuarta pared y nos miran a nosotros cuando miran al faraón. Ya no solo cuando el faraón tiene unos primeros planos portentosos y en ese rostro se refleja la duda, se refleja el miedo, se refleja la ambición. Es decir, es una cámara que está al lado de los personajes en todo momento y que nosotros vemos, lo que ven en esos personajes dentro de la película. También tiene secuencias, es una película que ya no solo es de exteriores, también es un film de interiores. Por ejemplo, lo que es la cámara de la concubina judía también es muy minimalista y todas las estancias donde está Ramsés XIII. E incluso estamos dentro de una secuencia de una especie como de orgía, vamos así llamarlo, en donde una serie de personajes importantes tienen allí a unas concubinas o a sus amigas o quien sea realmente y están medio desnudas allí. Y claro, todo eso está dentro de lo que es una pequeña columnata, una secuencia, en una sala que es una columnata donde hay música, donde hay bailarinas, incluso Bárbara Bliska intentando seducir a Ramsés XIII con ese baile tan sensual en donde prácticamente sus senos son tapados con una gasa y empieza a dar vueltas sobre sí misma y que está descalza.
mirando a la cámara otra vez, rompiendo la cuarta pared de un modo muy sensual, de un modo muy provocativo, de un modo, digamos, muy sexual en ese momento. O sea, es una película que tiene, fijaos que tiene aristas y tiene significados y todo eso. Todo eso en una película que prácticamente son 2 horas y media. Dentro de también de lo que es el... Dentro de lo que es el... perdón. Dentro de lo que es el apartado técnico ya no solo está la fotografía, el uso del sonido, lo que es el montaje, el vestuario, también es la suavidad de la cámara. A mí una de las cosas que me han sorprendido de Kabalevich, y que yo creo que también es extensible a muchos otros directores, en especial europeos, como incluso de décadas anteriores, como Carl Theodor Dreyer, como Murnau dentro de lo que es el cine mudo, es la elegancia de la puesta en escena, ya no solo la elegancia de lo que es en sí la dirección artística, sino la suavidad y elegancia con la que se mueve la cámara. Yo creo que Kabalevich, que no he visto muchas películas, vi otra película suya, si me permitís el inciso, que es esta Madre Juana de Jesús. A ver si me acuerdo cómo era. No, Madre Juana de los Ángeles, creo recordar, que es la historia, también un trasfondo histórico, sobre una posesión demoníaca en un convento. Ya comentaré esta película en otro ciclo de cine europeo. Que tiene muchas reminiscencias en lo que es el uso del blanco y negro. Esta película era en blanco y negro, Faraón no, es en color. Tiene muchas reminiscencias de otros directores europeos como Carl Theodor Dreyer, en lo que son los planos, los primeros planos, pero también esa puesta en escena minimalista y a la hora de mover la cámara que solo, como los grandes maestros, la mueve cuando es absolutamente necesario. Es decir, en el cine europeo, ningún movimiento de cámara se puede decir que es gratuito. Dentro del ritmo pausado que tiene el film, se puede decir que la cámara va siguiendo el ritmo. Es decir, estamos ante una película que también tiene un marcado tono poético. Un tono poético en lo que son las imágenes, lo que son las voces muchas veces tan solemnes, tan amplificadas de lo que son los sacerdotes. Se puede decir de Faraón que es una película que no tiene reminiscencias teatrales, aunque así lo parezca. Es una película que es eminentemente cinematográfica en todo. Parece de perogrullo, pero hay muchísimos otros directores como Bergman, como Dreyer, Visconti, que tienen una puesta en escena claramente teatral en muchas de sus películas, que no es un hándicap, todo lo contrario. Kabalevich en esta película, digamos que prescinde del estatismo de la cámara y la mueve muy lentamente a lo largo de todo lo que son los decorados, todo lo que son las estancias internas, todo ello realizado con mucha pulcritud. Es decir, se puede decir de Faraón sin temor a equivocarse que es una película que está meticulosamente trazado, como hacían los esclavos egipcios cuando picaban la piedra, cuando picaban las rocas, la piedra en sí, tallada con cincel. Se puede decir que aquí Kabalevich no ha dado puntada sin hilo. Lo ha hecho todo con un grado de pulimento que es absolutamente desbordante. O sea, para mí descubrir Faraón, una película Faraón, fue una sorpresa cuando la vi, hace ya bastantes años, cuando la me compré en DVD, salió en DVD, esta edición que os he enseñado. Y yo la primera vista que sube, sí, la primera impresión que tuve de la película es... me habla de muchas cosas, tuve que verla también varias veces. Faraón no es la típica película en la que de una vez le saques, digamos, todo el jugo, sino, como os he dicho al principio de vídeo, es como Ciudadano Kane, como La Dolce Vita, como Fanny Alexander, películas que tienes que verlas varias veces para sacarles todo el jugo, para entenderlas en todo su contexto, entenderlas en toda esa expresión. Como dije en el anterior vídeo, en los otros, un segundo o tercer visionado te hace que captes muchos detalles que al principio no has llegado a detener. Y es que, claro, Kabalevich, el director, condensa muchas cosas, pero en todas triunfa. Es más, la edición en DVD, fijaos aquí, por ejemplo, estos sacerdotes con cabeza de halcón, bueno, es cabeza de chacal y la cabeza de búho, de halcón, que era Horus. Cómo están con el cuerpo del Ramsés XII a punto de, digamos, de hacerle esos preparativos para el embalsamamiento. Además que la edición en DVD tiene aquí además una
un pequeño libreto, este es el protagonista de la película, en donde salen además representaciones y fotos. Fijaos cómo es la fotografía de la película. El caballo, el fondo que tiene con las pirámides de Giza, la representación, la puerta de oro, los sacerdotes, en esta otra. Bárbara Bliska está realmente impresionantemente bella y guapa. Bárbara Bliska fue, como dato anecdótico, ya fuera de lo que es la crítica de la película, os diré que fue saludada como la nueva Brigitte Bardot. Es decir, cuando esta película se estrenó en Cannes, en esas 3 horas que, por desgracia, seguramente no veremos, se puede decir que, digamos que su plasmación en la pantalla era tan sensual, estaba tan cargada de belleza y de sensualidad, que fue comparada con la mismísima Brigitte Bardot. Fue saludada como la nueva Brigitte Bardot o la Brigitte Bardot polaca. Además es una actriz, Bárbara Bliska, que hemos visto en otras tantas películas posteriores, ya os comentaré más, pero que en ese sentido tuvo más reconocimiento, no voy a decir que el director, sino más reconocimiento que el protagonista, que es Jerzy Selznick. Realmente Faraón es una película, digamos, muy compleja en todo lo que es la exposición de todos los valores que tiene. Es una película muy densa y sobre todo es una película, ya os digo, para ver varias veces. Es una película que ya a resumen de todo lo que he hecho en este vídeo se puede decir que tiene, en primer lugar, muchas secuencias que son una declaración de intenciones de todo lo que va a ser el film. Si estamos atentos y a lo que es la dosificación de la propia película, nos lo va mostrando y nos va diciendo todo lo que va ocurriendo en pequeñas secuencias clave dentro del film. Es una película cuyo argumento juega a la ambición de poder por parte de Ramsés XIII y por parte de los sacerdotes de Amón. Es una película que nos habla sobre complots dentro de lo que es el antiguo Egipto. Complots por parte de asirios, de fenicios, de judíos y de los mismos sacerdotes. Es una película que nos habla sobre la traición. Los mismos sacerdotes a su propio faraón, al faraón Ramsés XIII. Es una película de personajes inventados en el sentido de que Ramsés XIII nunca existió, pero que sí representa, o mejor dicho, están viviendo acontecimientos que son históricos, como esa decadencia de la 20ª dinastía en el que Egipto estaba sumido en una gran crisis económica por la construcción de templos, de tumbas, de guerras interiores, de guerras con otros países en el exterior, realmente apabullante. Es una película que nos habla ya no solo de la medición de poder, nos habla de los intereses económicos y los intereses de poder, pero siempre promovidos por intereses individuales, de una sección de lo que es la sección, de una parte de lo que es el pueblo, de una parte de lo que es el país, de una parte de lo que es el imperio. Pero evidentemente en esta película todo condensado en los sacerdotes de Amón. Es una película que nos habla también sobre el racismo, una lectura que no he explicado. Me explico, la madre del faraón de Ramsés XIII, como tiene una concubina que es judía, tenderá a despreciarla. Es más, en una secuencia le dice, si esa barca no estuviese mi hijo y fuera la concubina, fuera solo la judía, haría que la hundieran. Es decir, es una película en la que los judíos, digamos que lo que es el argumento también está impregnado de un profundo antisemitismo. O sea, fijaos la de lecturas que le podemos sacar. Es una película que también juega a ser una superproducción y que también lo consigue, con unas secuencias exteriores, con secuencias bélicas, con secuencias de ejércitos, con grandes decorados que triunfan. Es una película minimalista en su puesta en escena, no en su rigor histórico, pero sí en lo que son la atmósfera, definida por unos decorados muy austeros y por un, vamos así decirlo, por una vestimenta, por un vestuario muy parco, pero que todo está, digamos, enmarcado dentro de lo que es un marco, valga la redundancia, también de sensualidad. Las mujeres, la representación que se hace de las mujeres en esta película, prácticamente no tienen vestuario, están prácticamente desnudas. La sensualidad impregna todo el relato. La personalidad de Ramsés XIII, digamos, es muy ambigua, pero es una calculada ambigüedad. La banda sonora son cánticos expuestos por los sacerdotes de Amón o por, digamos, por sus sirvientes. Es una película rodada en exteriores auténticos del antiguo Egipto, dándole una mayor sensación de verosimilitud. Es una película realmente extraordinaria, compleja. Ya os digo, hablamos de una auténtica obra maestra, que ya os digo al principio del vídeo que para entenderla hay que entender también un poquito de lo que era la historia de Polonia a principios, vamos a decir principios, mediados
de lo que era la década de los 60 del siglo XX. O sea, que en ese sentido se puede decir que Faraón es una película que triunfa en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque cinematográficamente se centra en ellos y profundiza en los mismos. No intenta abarcar muchos acontecimientos históricos, sino que se centra en uno, en los de la vigésima dinastía, en un faraón y en una perdón, y en un acontecimiento que estuvo desarrollándose durante un tiempo, no en muchos y con pinceladas de los mismos, sino que en unos pocos y profundizando en ellos. Es decir, que todo lo que se refiere a Faraón, a diferentes estatus, a diferentes capas, mejor dicho, la película triunfa en todo momento. Yo sé que a lo mejor, y ya con esto voy concluyendo, Faraón es una película que a lo mejor no es para todos los gustos. Tiene cierto aire intelectual, no intelectualoide, tiene cierto aire intelectual, tiene cierto aire clasista, tiene cierto aire de crítica social. Evidentemente es una película de perfil político, es una película de perfil, digamos, crítico, es una película de perfil social. Ya os digo, para entenderlo hay que entender un poquito, como os he dicho al principio del vídeo, todo lo que es la historia, realmente todo lo que es la historia de lo que era Polonia en la década de los 60 del siglo XX. Es una película crítica en la que Kavalerowicz lo que hace es mostrar acontecimientos del pasado para denunciar acontecimientos del presente. En ese sentido, Faraón es una película que triunfa, digamos que a todos los niveles. Técnicamente es una maravilla, aprovecha, además estuvo filmada en formato 70 milímetros, es una pantalla muy estrechita la que hay dentro de lo que es el Blu-ray y el DVD, en 2.35:1, y realmente es una película que tiene un colorido, una fotografía, unos movimientos de cámara suaves, impregna sensualidad, es una película, digamos, muy recomendable, y sobre todo desde el punto de vista político, es una película de rabiosa actualidad, sobre todo de lo que está ocurriendo hoy en día en España. Porque, a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿qué os suena dentro del argumento del film que unas cuantas personas quieran mantener un estatus político a espaldas, digamos, de lo que es el pueblo al que en teoría tienen que servir? A buen entendedor, yo os digo, pocas palabras bastan. Faraón es una película que en ese sentido es totalmente moderna. Su mensaje ya no solo esté de gran actualidad, sino que evidentemente se va manteniendo a lo largo del paso del tiempo. Yo no voy a caer en el tópico de decir con muchos críticos, es que es una película que ha envejecido mal o que no. No, todo lo contrario. Es una película que se mantiene, no porque envejezca. Las películas no envejecen, los que envejecemos somos nosotros. Toda película es hija de su tiempo, pero que el mensaje que nos da, evidentemente, tiene connotaciones políticas que se pueden extrapolar a todas las situaciones, a todas las épocas, a todos los países y a todos los niveles. Eso de que unos cuantos ostenten un poder político que quieran mantener a rajatabla, de la manera que sea, en detrimento de lo que es el pueblo, eso es una lectura política de toda la vida. Yo creo que Kavalerowicz ya no solo quiso hacer una película que denunciase una situación social en su momento, en los años 60 en Polonia, sino que es una película cuyo argumento ha ido desarrollándose, pero se ha podido ir manteniendo a lo largo de muchas décadas hasta la llegada de nuestros días. Faraón es una película que salió hace muy poquito en Blu-ray, ya os digo, yo la tenía en DVD de hace tiempo, y yo os la recomiendo encarecidamente. Evidentemente, olvidados de las superproducciones norteamericanas con esa pomposidad, ampulosidad del bueno, el malo y cierto maniqueísmo. Faraón es otra historia, va por otros derroteros. Nos cuenta otros acontecimientos, nos cuenta otras historias, pero evidentemente con muchísimas aristas y con muchísimas interpretaciones. Faraón es una película que tenéis que dar una oportunidad, porque es de los mejorcito del cine europeo de los años 60. Nada más que decir, Faraón de Jerzy Kavalerowicz, una auténtica obra maestra del cine europeo de todos los tiempos. Y aquí, dentro del canal, yo estoy completamente seguro que es una de las películas que yo aquí he podido comentar en el canal más complejas, tiene muchas aristas,
Quiero que la descubráis por vosotros mismos. Ánimo, porque es una absoluta obra maestra y la tenéis que ver varias veces. Espero que os haya gustado esta extensa review, pero la película es digna de ser reivindicada y digna de ser redescubierta, por así decirlo. Espero que me deis un pulgar, espero que me dejéis aquí vuestros comentarios, valga la redundancia, en la caja de comentarios, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Faraón de Jerzy Kawalerowicz, una auténtica joya del cine europeo de todos los tiempos que yo tenía que comentar sí a sí aquí en el canal. Espero que os haya gustado la review, la reseña en este caso. Espero que paséis una buena noche, que paséis una buena velada, como de costumbre ya, después de 1 hora 20 que llevamos, ya no sé ni lo que digo. Perdón. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.